Voy a dar primero la palabra a Laura Moreno Aragüés, que es graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, terminó el grado en el año 2023, y después ha cursado un máster en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Salamanca, completado durante el curso 2023-2024, donde ha colaborado con el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana y el proyecto Leyal II, como becaria. Actualmente investiga acerca de las relaciones entre lo femenino y la épica medieval, con especial interés por el discurso historiográfico, y va a comenzar sus estudios de doctorado también en Zaragoza. La comunicación que nos trae hoy aquí se titula Sobre violencia, épica y feminidad en la Castilla medieval. Cuando quieras, Laura. Dejamos las preguntas para el final, si os parece, ¿vale? ¿Aquí? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale, genial. Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy y también, por supuesto, gracias a toda la organización por haber hecho posible este congreso y a quienes están participando en él y que participarán estos días. Bueno, antes de nada quiero advertir que, como se habrán dado cuenta, probablemente es que este es un tema muy amplio que naturalmente no puedo abarcar hoy en su totalidad, así que voy a intentar hacer una especie de panorámica que creo que puede ser lo más interesante. A ver, ¿pasa esto? Sí. Vale. Bueno, pues últimamente he estado estudiando las relaciones entre el archigénero épico y la construcción de la feminidad, en concreto en el ámbito hispánico medieval. Y en particular voy a centrarme en dos ciclos épicos peninsulares, el cidiano y el de los condes de Castilla. Verán que es un corpus relativamente amplio y también un poco complejo en su configuración, ¿no? en su misma naturaleza, porque comprende textos muy heterogéneos, escritos en distintas lenguas, etc., ¿no? Entonces tenemos dos conjuntos de historias y leyendas épicas medievales, cuyas distintas versiones aparecen en obras historiográficas, en poemas épicos, en cantares, en romances, aunque en el romancero no voy a entrar hoy, y en fin, pues toda una serie, ¿no?, de géneros distintos. Hablamos de elaboraciones ficcionales. Por mucho que estos textos mantengan una relación clara con lo histórico, con lo historiográfico también, un aspecto realmente no excluye al otro, ¿no? Yo voy a partir de estos textos porque creo que la faceta ficcional, ¿no?, de estas elaboraciones, a lo mejor algo menos estudiada, nos dice también cosas muy interesantes sobre la cultura medieval hispánica y su manera, ¿no?, de ver el mundo, de crear un imaginario, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginaban los poetas, los cronistas a las mujeres en esta época? Bueno, lo que yo me encontré en un primer momento era algo distinto a lo que yo esperaba encontrar realmente, pues siempre se ha dicho que la épica medieval era en aquel entonces, bueno, un género muy masculino. Hasta cierto punto, en mi opinión. Es un archigénero en el que intervienen estructuras sociales de carácter androcéntrico, sin duda, lo cual implica que las historias se construyan en un plano diegético en torno a personajes masculinos, pero nada de ello impide la relevancia muy notable en la épica hispana de lo femenino. De hecho, lo femenino de los personajes femeninos, ¿no? Me refiero. De hecho, la épica peninsular, como digo, las mujeres, y esto ya lo señaló Alain de Germont hace muchas décadas, son realmente fundamentales. Es un caso muy notorio, ¿no? Bien, ¿y qué hay de la violencia, ¿no?, que es de lo que hemos venido a hablar aquí? Bueno, pues la violencia es un componente intrínseco a la épica medieval, como podrán imaginar, y por lo tanto también a sus personajes femeninos. En el imaginario épico, las mujeres también forman parte a su manera de los circuitos de poder, porque ellas, como el resto de individuos de la sociedad, son integrantes de facto en la comunidad, independientemente de que en ella exista cierta primacía masculina. Cuando hablo de comunidad, hablo del eje moral y argumental de todos estos textos, ¿vale? Quiero que esto vaya adelante porque los personajes siempre, en este género en concreto, siempre significan dentro de ella, dentro de esta comunidad. Entonces, ¿cuál es esa manera específica en que las figuras femeninas participan de los actos de violencia, ¿no?, teniendo todo esto en cuenta? En primer lugar, podemos hacer una distinción muy sencilla, más bien de orden metodológico, entre la participación agente y la paciente, es decir, entre si son ejecutoras o receptoras de violencia. En cuanto a este segundo paso, simplemente lanzo una pequeña observación, ¿vale? Todos los personajes femeninos son víctimas de un ataque externo en alguna ocasión. Todas ellas padecen violencia física o, en su defecto, algún tipo de violencia psicológica. Sin embargo, esto es algo relativamente esperable, ¿no?, en el archigénero épico. Ahora bien, ¿qué hay de esa violencia activa que ejercen ellas? Bueno, pues pueden ver en pantalla los
7 personajes femeninos que en algún punto de las distintas leyendas, y veremos en qué condiciones, ejercen violencia física. Los he clasificado en torno a 2 parámetros, que son la mediación, de la que hablaré más tarde, y el esquema traición-venganza, que además es muy productivo en la épica hispana. En este sentido, distingo entre la violencia activa y la reactiva, ¿vale? Es decir, entre la violencia que inicia el conflicto y la violencia que se ejecuta como venganza. Y lo interesante es que esta distinción tiene una serie de consecuencias éticas dentro del imaginario medieval de la feminidad. Por ejemplo, los personajes que ejercen violencia activa, ¿no?, tienden a ser infieles matrimonial y políticamente. La traición se produce cuando, a la ruptura de la fe, que es, como sabrán, cómo llamamos a ese inicio de la violencia, a esa ruptura de la paz entre 2 grupos o 2 individuos, ¿no? A esta ruptura de la fe no le precede un desafío formal. O cuando se produce una infidelidad matrimonial que en abstracto funciona de la misma manera. Recordemos que el matrimonio es un pilar social fundamental en este momento que estructura la comunidad en muchos sentidos. Por lo tanto, una infidelidad, y sobre todo femenina, resulta muy problemática. Encontramos además otro sesgo de orden moral, y es que estos ataques se llevan a cabo dentro de contextos de vulnerabilidad de la víctima, que siempre es masculina, mientras que los personajes femeninos reactivos, el otro tipo, muchas veces actúan en defensa de las figuras masculinas vulnerables, casi como una suerte de heroínas también, ¿no?, aunque sobre esto hablaré más tarde. Bueno, para tratar ese segundo concepto de mediación, tengo que introducir primero algunos rasgos de las formas de violencia asociadas a la feminidad en este imaginario épico en concreto. Hemos partido de esa idea de varón de referencia, que afecta a todas las mujeres del ciclo y nos sirve para comprender su funcionamiento actancial, pues el sentido diegético de todas las acciones femeninas responde a cómo afectan a determinadas figuras masculinas. Y para cada personaje será una figura concreta, ¿no?, una figura distinta, pero siempre es identificable, además. Así se genera como una serie de, vamos a decir, dependencias diegéticas en los personajes femeninos que, bueno, al final no son el sentido último de su propia presencia en estas historias, sino que ésta responde a ese varón concreto. Y esto ocurre en todos los casos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la épica medieval ello es la imagen y el núcleo de una comunidad, y esta comunidad, como he dicho antes, rige, ¿no?, de alguna manera todos estos textos, es el eje moral y argumental. Estas cuestiones nos llevan al primer aspecto que pauta la violencia, que es ese motivo del desamparo. Digamos que la ausencia del varón de referencia provoca una situación de desamparo que puede desencadenar la agencia femenina. De hecho, eso parece un requisito previo para que ésta se produzca, y de ahí lo que comentaba antes de la vulnerabilidad masculina, ¿no? Pues esta implica una suspensión de ese elemento masculino referencial, de ese varón de referencia, y en este contexto la valentía femenina en estos textos no es una cualidad mal connotada. De hecho, se valora la función casi heroica de algunos personajes. Y esto sucede porque esta vulnerabilidad del varón funciona como punto de prueba, es decir, la incapacidad de los personajes masculinos para la acción servirá para que los femeninos los ataquen o protejan en un sentido muy amplio. Y esto también va a ser una marca moral dentro de estos textos. Bien, no creo que... Aquí, sí, sigo aquí. De nuevo traigo a colación esa idea de mediación, que sería el segundo aspecto que pauta el comportamiento de las mujeres, en los actos de violencia. Entonces, en estos actos que involucran de manera activa o pasiva a las figuras femeninas, la mediación puede aparecer en 2 sentidos distintos. Bien, quien ejerce la violencia lo hace a través de un mediador, es decir, el ataque es consumado por un varón, pero instigado por una mujer. Bien, la violencia hacia determinado personaje se transmite a través de otro, que la recibe de manera directa. Es decir, el ataque está dirigido, en estos casos, contra el varón de referencia, pero efectuado sobre una mujer. Y en cuanto a este último esquema, en el que las mujeres son receptoras de la violencia, simplemente quiero señalar que en estas historias las figuras femeninas aparecen frecuentemente como un medio, de tal manera que no son el sentido, ¿no?, de la violencia, sino un objeto de venganza, de honra, de discusión jurídica, de intercambio, lo que sea. Y en cuanto al primer caso, la mediación es la forma más frecuente en que las mujeres son agentes de violencia, pues de igual manera que los varones, y esto en palabras de Mercedes Vaquero, tienen el privilegio de poder iniciar una confrontación armada, la violencia directa fuera de contextos bélicos también parece un privilegio masculino. Bueno, vuelvo al esquema de antes, donde podemos ver que existen 2 únicas excepciones a estas condiciones, ¿no?, en que las mujeres no necesitan de un intermediario, y ellas son Sancha de Navarra, la esposa del conde en el poema de Fernán González, y Sancha de León, vamos a ver la versión de la historia de España,
porque no ocurre así en todas, ¿no? Ella es la prometida del infante García de Castilla y tras la muerte de su hermano Bermudo III de León será reina de este territorio. Entonces, bueno, antes de leer los pasajes quiero hacer un par de observaciones en relación con lo que he ido comentando. En primer lugar, estamos ante una violencia reactiva, es decir, son los personajes femeninos positivos los que toman la iniciativa, ¿no? Los que responden a un ataque o llevan a cabo una venganza. Y en segundo, lo hacen en una situación de desamparo, de pérdida o vulnerabilidad del varón de referencia. Recuerdo que en el imaginario épico medieval hispano solo actúan así en estos contextos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a Sancha, que en la historia del infante García arriesgará su vida para salvarlo y luego vengará su muerte. Y también, la otra Sancha, muchas se llaman así, en el poema de Fernán González, quien habrá de liberar al conde en 2 ocasiones. Una vez liberado de su primera prisión, Fernán González se encuentra extraordinariamente vulnerable y nos cuenta el texto, lo cual resulta un problema cuando se produce el encuentro con el que llaman el mal arcipreste. Este personaje quiere transformar a Sancha en un objeto de intercambio, ¿no? Ofrece la libertad y el silencio ante el rey de Navarra, del que acaban de escapar, a cambio de la concesión de su cuerpo, ¿no? Ella toma la iniciativa y lo engaña aceptando la proposición. Y el texto nos dice lo siguiente, lo pueden ver en la pantalla. El arcipreste la va a abrazar y doña Sancha, a quien el texto elogia como dueña muy mesurada, esforzada, etc., lo coge de la boruca, que es de la barba, vaya, y de ella le tira diciendo: «Don traidor, de ti seré vengada». Y observen esta primera persona, ¿no?, que realmente no es tan habitual en estos textos. El conde no la puede ayudar, especifica, porque está atado, aunque luego es verdad que se libera y ambos, conde y condesa, los dos, dan muerte al arcipreste. Más adelante, los castellanos reconocen el valor de su iniciativa y le dicen: «Infanta doña Sancha, que naciste en buena hora, etcétera, los recibimos por señora. Nos hiciste merced y por ello están enormemente agradecidos, ¿no? Entonces a Castilla de gran cautividad, tal». Bueno, es recibida, y esto es inusual, como una suerte de heroína para el pueblo castellano, ¿no? La segunda excepción es el comportamiento de Sancha de León, que tras la muerte de su prometido, el infante García, pues toma partido, ¿no?, por él, pero no en todas las versiones. Nosotras vamos a leer la versión alfonsí. Fernando Laínez, uno de los asesinos, escapa impune y Sancha reclama venganza antes de que se le imponga un nuevo matrimonio. Pues Sancho el Mayor de Navarra, ese Sancho Garcés, quiere casarla con uno de sus hijos, el que será el futuro Fernando I. Ante la propuesta, ella dice que nunca su cuerpo llegará al de don Fernando si no se consuma antes la venganza, ¿no? Y esta venganza, que ocurre poco después, es especialmente violenta, como van a ver, y a título personal. Cuando Sancha encuentra finalmente a Fernando Laínez, el texto nos dice que toma un cuchillo y observen cómo insiste en su mano ella misma, y le corta las manos con las que ha herido al infante, y de nuevo a ella misma. Le corta los pies, la lengua con la que ha instigado la traición y le saca los ojos con los que la ha visto. Es un pasaje muy simbólico, ¿no? Y todo esto lo hace ella. Luego lo manda a poner sobre una mula y lo lleva, por toda Castilla y León. En fin, algunas ideas con las que me gustaría que nos quedáramos. En primer lugar, les quiero transmitir la excepcionalidad de estos dos pasajes entre los poemas épicos y la cronística, pues son los dos únicos momentos en los que un personaje femenino ejerce la violencia por su propia mano, en estos ciclos concretos, vaya. Lo habitual es que esto no sea así, sin embargo, sí que pueden instigar actos de violencia y de hecho son diversas las mujeres las que los dirigen o provocan, sin que por ello sean siempre valoradas negativamente. Este es un rasgo que los cronistas y los poetas asocian a la feminidad, ¿no? La necesidad de un mediador e incluso su participación como medios que no intermediarios de otra cosa. También restringe su contexto de acción a las situaciones de desamparo, cuando los varones de referencia se encuentran inhabilitados o incluso han perdido la vida. Esto es una respuesta más bien panorámica a nuestra pregunta inicial, ¿no? Dentro del imaginario medieval, épico, hispánico, estas son las condiciones concretas en que los personajes femeninos ejercen la violencia. Y esta violencia es una función siempre secundaria, la cual ejercen cuando no hay figuras masculinas acordes a sus objetivos que puedan desempeñarla. Y esto encaja además muy bien con el funcionamiento general de las comunidades cristianas de la época, pues muchas veces las mujeres habían de llevar a cabo tareas a priori masculinas en ausencia del varón. Pero este es un tema distinto y simplemente quiero terminar con una pequeña reflexión. No sé si me queda tiempo. ¿Sí? Vale. Como en todo, una cosa es la Edad Media y otra la que imaginamos de ella, ¿no? Una cosa es que las mujeres de la época y otra la que los cronistas, los poetas imaginaban de ellas. La imaginación, como probablemente ya saben, cuenta con un potencial creador de realidades enorme y a la hora de acercarnos a algo que no conocemos nos hace ver las cosas de una manera, vamos a decir, distinta.
En mi opinión, y tal vez no estén de acuerdo, si no me lo pueden decir luego, esto es lo que ocurre con las mujeres en la Edad Media, tanto entonces como ahora, además, ¿no? Porque a veces pensamos en ellas como individuos sin capacidad de acción, sin autoridad, sin iniciativa, lo que sea, ¿no? Pero no siempre era así, y menos en un contexto nobiliario como el que abarca la épica. También se habla de la épica como, esto lo he comentado antes, ¿no? Como género masculino, cuando los personajes femeninos son realmente relevantes en ella. Pero al contrario también ocurre, en ocasiones leo algunos trabajos que, vamos a decir, entre líneas, más bien, hablan de cierta profeminidad en la épica hispana, lo cual también es, en cierto modo, difícil de sostener. Pero muy pocas veces nos permitimos leer un texto como texto, ¿no? Sin buscar nada, dejando a un lado, pues, en la medida de lo posible, ¿no? Esas ideas previas. No es mi intención aquí, naturalmente, hablar de interpretación sobre interpretación y todas estas cosas. Yo simplemente intento reivindicar estos textos con todo ese universo femenino que presentan, a pesar de que en ellos no siempre encontramos lo que nos gustaría encontrar, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a dejar aquí, así que muchas gracias por su atención.